Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebeca Wilson, hablaré con ustedes y comentaré Detective Conan caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Bienvenidos al capítulo número 4, el caso número 4, titulado El caso del mapa codificado de la ciudad. Creo que el capítulo pasado lo traduje de otra forma. Los que no sepan, estoy viendo los capítulos en Crunchyroll, pero estoy viendo los capítulos en Crunchyroll subtitulados al inglés, entonces estoy traduciendo las traducciones al inglés. Hay varias formas, o sea, he visto varias listas de Detective Conan durante el tiempo que llevo viendo Detective Conan. Hay listas para verlo solo sin relleno, hay listas para verlo con capítulos más importantes, hay listas para verlo todo completo, hay listas que algunos, que es así como te recomiendo estos casos del relleno. Yo he visto Detective Conan, les digo, esta es la 4ª vez, lo he visto 3 veces, 2 veces sin relleno, pero todos los capítulos canon, y una vez todo completo. O sea, todo completo de golpe, canon y no canon. Lo he visto demasiado en tan poco tiempo. Pero me gusta mucho, disfruto mucho, es mi happy place. Detective Conan es mi happy place, es mi comfort place, ¿cómo le llaman? Comfort anime, es como ese lugar, go to feel good, es mi go to feel good. Detective Conan es mi go to feel good definitivamente y así va a ser por siempre. No saben lo go to feel good que es para mí Detective Conan. Pero vamos con el capítulo 4 de Case of the Coded City Map, o el caso del mapa cifrado de la ciudad. Creo que así lo dije el capítulo pasado, ¿no? El mapa cifrado de la ciudad. El mapa codificado de la ciudad también sería una traducción correcta. Un capítulo que ya de golpe es el primer capítulo en el anime donde oficialmente tenemos un caso de los Detective Boys. Los Detective Boys, y aquí sí es algo que voy a empezar a platicar desde el principio, originalmente no me gustaban mucho sus casos. Cuando empecé a ver Detective Conan, y antes de llegar al 128, 129... yo veía los casos de los Detective Boys porque, bueno, ahí estaban. Pero debo confesar que eso fue en la primera vista, ¿no? La primera vez que vi Detective Conan, los Detective Boys era como, bueno, está bien, vamos a ver a los Detective Boys. Ya que llega el capítulo 129 en adelante, los capítulos de los Detective Boys yo los esperaba con ansias mientras veía a los otros. Era como, ¿a qué hora me ponen a los Detective Boys? Gocho, por favor. Y en el primer rewatch, los casos de los Detective Boys fueron los que más me gustaron. En el primer rewatch. Y en el segundo rewatch, ya con los rellenos y tal, debo decir que los primeros casos de relleno con los Detective Boys eran flojillos, pero eventualmente encontraron su ritmo para el relleno. Y a día de hoy, los casos tanto canon como de relleno de los Detective Boys son mis favoritos. Viejos, nuevos, etcétera, etcétera. Ustedes díganme, me encantan los casos de los Detective Boys, los disfruto mucho, me caen muy bien los niños. Al principio no tanto, Genta sobre todo. Ahorita a Genta lo tolero muy bien, de hecho no me cae nada mal, nada mal. Hay mucha gente a la que le cae mal Genta, a mí no me cae nada mal, me cae muy bien. Los tres niños que sí son niños, me caen muy bien. Y la verdad es que me la paso muy bien viendo a los Detective Boys. Entonces el capítulo 4 con los Detective Boys empieza nuevamente con el resumencillo que nos cuenta la situación de Shinichi, y nos vamos nuevamente con Munega Doki Doki, la canción que mi madre dice que percibe muy vieja, la canción emblemática de Conan, la canción que no es de mis favoritas, pero entiendo lo emblemática que es. Y pues empezando el capítulo, después del opening, tenemos a los niños que van saliendo de un museo que tenía una exhibición de tesoros del mundo. Los niños justo están muy emocionados comentando pues todos los tesoros que vieron.
Cuando a los pies de Genta cae esta hoja con unos dibujos un poco extraños, ¿no? Vemos varios dibujillos y los mismos niños son los que dicen que tal vez es un mapa del tesoro. A lo lejos vemos unos hombres sospechosos que se ve que claramente están buscando el mismo mapa y se dan cuenta que los niños los tienen. Y deciden como quedarse un poco al margen cuando los niños deciden justo descifrar el mapa y encontrar el tesoro. Es aquí donde Genta, por primera vez también en el anime, aunque después ya quedan mucho más formados, es la primera vez que Genta menciona justamente el formar como este club de niños detectives. Ya más adelante quedan mucho más formados, mucho más organizada esta liga juvenil de detectives, pero es aquí la primera vez en el anime que Genta lo menciona. Y después de ver cómo pudieran descifrar el mapa, es Conan el que mete ahí su cuchara. Y es el mismo el que dice que el primer dibujo claramente se ve como la Torre de Tokio. Y es cuando ellos deciden ir a la Torre de Tokio para empezar a descifrar este mapa. Mientras van camino a la Torre de Tokio, vemos una tienda con aparatos electrónicos, entre ellos televisores. Y en la televisión vemos justamente una señora poniéndonos en contexto de quiénes son estos hombres sospechosos. Y justo que acaban de atrapar a un ladrón italiano en un departamento cercano a la Torre de Tokio. Y justamente esto ya nos contextualiza más o menos que sí es un mapa del tesoro. Parece ser que es de un criminal italiano y sus secuaces todavía siguen libres. Pero regresamos a los niños subidos en el autobús a la Torre de Tokio. Mientras van en el autobús, los niños se dan cuenta justo de las palabras que dicen oro. Yo creo que los que hablamos español, los que hablan italiano, luego supimos que es. Muy probablemente las personas que hablan francés, portugués también sospechan que es oro. Pero obviamente estos personajes pues viven en Japón, son niños, por lo que da a entender a Yumi parece ser que creen que es inglés. Mitsuhiko intenta explicar que es oro, pero justo es como el meme de utilizaste la fórmula incorrecta pero llegaste al resultado correcto. Así funciona Mitsuhiko aquí. Hace una serie de cosas para explicar qué es oro, justo para decir que es como un tesoro que los hará ricos, ¿no? Aquí pasa algo, una plática que la verdad es que me da mucha gracia, y es justamente que todos tienen estos sueños un tanto de niño, no tan de adulto. Yo creo que son sueños válidos incluso para un adulto decir, bueno, excepto el de Genta, que tal cual era comprar comida a morir, pero Ayumi que quería viajar por el mundo, o Mitsuhiko que quería hacer una cosa con la NASA. Creo que son sueños sí, un poco más de niño, pero al final de cuentas creo que como adultos también serían válidos. Pero lo que me da risa es justamente que Conan en full adulto dice ahorraría el dinero. que debo confesar que creo que yo ahorita como adulto, si también me dijeran así de ¿qué harías si tienes millones de pesos en este momento? Yo creo que yo pensaría algo así, ¿no? Yo pensaría, los invertiría. Los invertiría en la bolsa, en Bitcoin, no sé, pero los invertiría si tuviera ese dinero. Entonces sí, es un tanto un sueño ya justamente comparado con los sueños de los niños. El de Conan sí es un razonamiento mucho más de adulto, que creo que es interesante verlo aquí contrastado en algo tan sutil como es esto, ¿no? Como el ¿qué harías con tanto dinero? Conan dio la respuesta más adulta posible, que es lo ahorraría. Lo invertiría, creo que sería todavía más adulto, ¿no? Pero sí, justo, es interesante y creo que es un recurso fácil, pero que al final de cuentas funciona, este contraste de pensamientos con niños, ¿no? Llegan a la torre, siguen pensando cómo descifrar este mapa y originalmente lo relacionan con tiendas de ropa. Van a las tiendas de ropa a hacer ahí un tremendo desastre, los terminan corriendo. Mientras que estos hombres misteriosos los siguen persiguiendo, ¿no? Estos hombres con no tan buenas pintas los siguen persiguiendo y vemos que Conan les pide que si pueden entrar a una librería, y en esta librería es Conan el que está buscando en un diccionario de inglés si sí existe la palabra oro. No la encuentra.
Y entre que está poniendo el libro de inglés, el diccionario de inglés en su lugar y no, se da cuenta que hay un diccionario de italiano. Y por mera curiosidad lo revisa y se da cuenta que oro en efecto es oro. Obviamente ya en japonés esta aseveración tiene más sentido. Me pregunto cómo funcionó. O sea, aquí me entra la duda y es algo que no he revisado. Yo creo que voy a revisar acabando este capítulo. ¿Cómo lo resolvieron en el doblaje al castellano y en el doblaje latino que hicieron en Miami hace 20 años? ¿Cómo resolvieron esta parte del oro? Lo que más se me viene a la mente es que lo hayan cambiado por algún otro idioma. O que hayan decidido dejarlo como oro y hayan conservado el contexto de que son niños japoneses que hablan japonés. Que muchas veces viendo Conan me causa esta duda, Conan llega a ser un anime muy japonés, o sea, con referencias muy japonesas. Y creo que, o sea, no todos los casos son así, pero varios casos, bastantes casos, llegan a ser justo casos que supongo son más fáciles de predecir y de deducir siendo japonés, que habla japonés y que vive en Japón, porque hay muchas cosas que son que se nota que son muy culturales japonesas, y hay cosas que también son muy de la naturaleza del idioma. En este caso me acaba de surgir la duda aquí en plena grabación del podcast. Me acaba de surgir la duda cómo lo resolvieron en los doblajes. Por ahí ya muchos conocerán que hay una página que sí tiene un gran acervo de Detective Conan, tanto subtitulado como doblado, tanto al latino como en España. Yo creo que sí sería un ejercicio interesante revisar cómo lo resolvieron, incluso si lo resolvieron diferente en el doblaje de Miami que en el doblaje de España. Eso también sería interesante ver. Y creo que, no sé si Conan esté doblado al italiano. Sé que el manga sí está en italiano, pero no sé si Conan esté doblado al italiano. Pero también sería interesante cómo lo resolvieron los italianos. Cómo lo resolvieron los franceses también. Creo que Detective Conan está disponible en Francia, no sé si con doblaje o no, pero está disponible creo que tanto en Prime Video como en Netflix. Entonces sería interesante revisar estos doblajes de lenguas romances, cómo lo resolvieron, porque definitivamente ahí hay un reto, ahí hay un reto. Yo creo que el doblaje en inglés no lo he visto completo. La verdad es que no aguanto que Rancer llame Rachel y que Shinichi se llame Jimmy. La verdad, lo puedo soportar en el manga porque puedo cambiar los nombres en mi cabeza mientras lo leo, pero escucharlos es muy difícil. Lo intenté y no pude. Pero tengo entendido que no es tan mal doblaje, y creo que el nuevo doblaje al inglés de Conan es muy bueno. He escuchado a gente chuleándolo y ya conservan Ran Shinichi y tal, ¿no? Ya conservan los nombres en japonés. Entonces creo que en inglés no sería tan fácil, creo que en inglés no sería tan difícil la adaptación, pero me llama la atención cómo pudiera ser en lenguas romances, ¿no? Pero el chiste es, Conan descubre que oro es oro. Y obviamente se da cuenta que efectivamente el mapa del tesoro era un mapa del tesoro. Y pues después la tele nos vuelve a poner en contexto. Esta vez en la tele de Kogoro. Y en la tele justamente están explicando de los cómplices, ¿no? Y justamente hablan que son 2 extranjeros y un japonés. Los cómplices de este hombre que se robó 600 millones, ahí dan la cifra. Y Ran llega a regañar a Kogoro, ¿no? Algo que ya habíamos visto antes, pero aquí se repite. Me parece interesante justo esta repetición, porque poco a poco va a ir disminuyendo estos regaños de Ran a Kogoro, porque también Kogoro va a ir disminuyendo un poco su ingesta de alcohol. No la va a cortar de golpe, definitivamente no, pero sí de cierta forma antes creo que era más descarado y más obvio. Ahorita ya no lo es tanto. Sí, definitivamente Kogoro le va disminuyendo un poco al alcohol, y en este caso pues volvemos a ver a Ran regañando a Kogoro, ¿no? Por otro lado, vemos que hay una transición justo siguiendo las noticias hacia los hombres que van siguiendo a los Detective Boys, y vemos que Conan está intentando descifrar el mapa.
Conan quiere descifrar ese mapa. Incluso en el momento en el que nos enfocan la hoja, vemos que de cierta forma estaba hasta intentando traducir el mapa, los símbolos del mapa. Por ejemplo, vemos en la hoja que tiene escrito así como luna, sombrilla, paraguas, una cosa así. Vemos que hay un intento por traducirlo. Pero en realidad es Ayumi la que se da cuenta que las formas de los carteles se parecen a la forma de la que está dibujado en las hojas. Entre una cosa y que otra alcanzan a encontrar dos figuras, que es justo la primera, que es este símbolo de la cafetería, y la siguiente un triángulo invertido, que es el símbolo de un restaurante que también va a estar presente en Detective Conan. Creo que después cambia de nombre, o no sé si sigue siendo Donnie's o después cambia a Danny's, pero es un restaurante que aparece algunas veces. Y ahí Conan es el que cree que la luna hace referencia a una calle que lleva el kanji de luna. Y siguiendo esa calle llegas a un acuario. Obviamente al final de los dibujos de este mapa hay un pez, por lo tanto Conan cree que ese mapa es justamente sobre la calle que los lleva al acuario. Ya llegando al acuario, que se dan cuenta que no siguen encontrando más símbolos, es que Conan vuelve a razonar un poco, lo piensa más detenidamente y se da cuenta que justamente un italiano no utilizaría la luna para hablar de la calle que lleva el kanji de la luna, y que más bien hace referencia a la noche y a las luces de neón que se ven por la noche. Y justo cuando Conan se da cuenta respecto a las luces de neón es cuando vuelven a buscar las luces, y es cuando vemos que el primer símbolo no era precisamente el de la cafetería, sino más bien el de una gran tienda de Big Camera, que en Conan es una parodia de Big Camera, Big con B. Aquí lo único que hacen es cambiarle la B por la P, sería Big Camera en la versión Conan. Los que no conocen qué es Big Camera, es una tienda gigantesca de electrónicos, es una cadena de electrónicos. De hecho, yo llegué a ver tiendas al menos en Tokio, en varios distritos de Tokio, y en Kioto hay al menos 2, si no estoy recordando mal. Son estas grandes tiendas de electrónicos. Una de esas tiendas de electrónicos, versión parodia, Big Camera, versión Conan, es el primer símbolo. Después vemos justamente que el triángulo invertido son las luces de un estadio. El cartel de la sombrilla es un cartel que da el pronóstico del tiempo. La estrella es una rueda de la fortuna. Y el último símbolo, el que tiene marcado el oro, vemos que es un cartel neón que va cambiando como los colorcitos y ya después prende todo junto. Y ya es cuando se forma este cuadro que está dibujado en el mapa. Van hacia ese edificio y lo que no encuentran es ese pez. El último símbolo del mapa, que es un pez. Originalmente Mitsuhiko menciona el río y Genta cree que que tienen que ir al río. En el río no encuentran nada, pero es en el río también donde Conan se da cuenta del puente y del reflejo del puente en el río, lo que lo hace deducir justamente que el pez brillante es el puente del río visto desde la perspectiva del edificio que tiene marcadas las palabras oro. Así que suben a este edificio, Conan les enseña dónde está el pez brillante y también Conan descubre dónde están las monedas que están colgadas en el techo. Pero antes de que puedan mover completamente esto y que caigan un par de monedas, los ladrones, la banda de ladrones italiana llega y los capturan de cierta forma, los amarran, y es el hombre de la banda de ladrones que le cuenta a Conan que el jefe de la banda huyó a Japón y ellos llegaron a Japón justo buscándolo para poder obtener de regreso pues todo este oro que se robaron en conjunto. Como no pueden encontrar, o los ladrones no saben exactamente dónde están las monedas, el ladrón amenaza a Conan con una pistola. Y no sé, siempre que amenazan a Conan con una pistola me da un poco de gracia, porque Conan pone una cara de a ver, jálale. Pero bueno, el hombre tiene amenazado a Conan. Conan les explica con respecto al pez y pues justamente los niños le reclaman a Conan de por qué les dice lo del pez, y los niños empiezan a pensar en sus muertes.
a llorar obviamente por sus mamás, pero Conan les dice, es muy pronto para llorar, tengo un plan. Y aunque los niños al principio están un poco dubitativos al respecto del plan, es Conan mismo el que vuelve a repetir y les reafirma que ellos son la Liga Juvenil de Detectives. Y deciden seguir el plan de Conan, que era un plan muy sencillo. Era con las cuerdas con las que ellos estaban atados, atar las cuerdas que sostenían estas bolsas con todo el oro. Y al correr, obviamente, eventualmente las cuerdas iban a sucumbir, iban a romperse. Y al romperse, pues, las monedas caen sobre esta banda de hombres italianos, dejándolos atrapados, digamos, bajo estos bultos de oro. Ya después que tienen atrapada esta banda, ya la que la tienen noqueada, es que deciden ir a la estación de policía. Nuevamente son los 90s, no había celulares, no podían llamarle a la policía, tenían que ir a la estación de policía. Y así fue como capturaron a la banda de ladrones. Y vemos que Megure está felicitando a Yumi. Y con esta imagen de Megure felicitando a Yumi, tenemos el fade y nos vamos con Step by Step. Y pues la última escena es precisamente los niños contándole todo a Ran, contándole a Ran sobre cómo atraparon a esta banda de ladrones. Y aunque se están dando el crédito, es a Yumi la que dice, no, el crédito es de Conan. Y aquí le roba un besito en la mejilla y tenemos obviamente vemos cómo se rompe el corazón de Mitsuhiko y de Genta. Y tenemos una escena al final de Ran diciéndole, ay, tienes una linda novia, y Conan negándolo, ¿no? Aquí es donde termina el capítulo, después del ending, después de Step by Step. Vemos aquí ya, cuando ya nos dicen así de golpe y sin golpe avisa, que Ayumi tiene un crushecito con Conan. Un crushecito que eventualmente al principio era más notorio, o sea, creo que al principio era mucho más notorio el crushecito que tiene Ayumi con Conan, y obviamente es obvio que ni Gosho ni nadie quiere que se profundice en eso. Sería muy cruel para Ayumi, tomando en cuenta que pues jamás va a pasar, o sea, y también pues podemos ver que como que Genta y Mitsuhiko tenían su crushecito con Ayumi. Que aquí sí, Gosho también, el crush de Genta tal cual lo desaparece del mapa, lo desaparece totalmente. Y Mitsuhiko pues después empieza a tener un crush por alguien más. Después Mitsuhiko se interesa en alguien más. Pero nuevamente, el mismo caso de Ayumi, el crush de Mitsuhiko es un crush que no puede ser. O sea, es un crush que no puede ser, simple y sencillamente. Y pues tampoco es como que se explore al respecto de esto, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues esto, vemos el crushecito de Ayumi con Conan al final. Les digo, al principio se mencionaba un poco más, pero siempre ha sido como, o sea, digo, algo que me agrada que Gosho nunca lo hizo raro, o sea, siempre fue como dentro de los planos de la inocencia infantil. Lo mismo con el crush de Mitsuhiko más adelante, va a estar siempre dentro de los planos de la inocencia infantil. Entonces creo que está bonito que Ayumi Ayumi hizo lo que Ran no hizo en 1000 capítulos. Está chido o sea, también está chido que en el capítulo 4 Ayumi hizo lo que Ran no hizo en 1000 capítulos. Y por otro lado, pues este capítulo es eso, el primer caso de los Detective Boys. Un caso que en el anime fue un poco más complicado. En el manga, su primer caso de los Detective Boys es otro. Es un caso que vamos a ver más adelante, ya les diré justo cuál es ese caso. Originalmente he visto varias explicaciones de por qué hicieron esto, pero los primeros capítulos, además de que están revueltísimos, y luego los capítulos de los primeros tomos los ves adaptados más adelante. Al principio Conan estaba muy mal adaptado, o sea, ya llegaremos justo al capítulo de la próxima semana, donde aquí sí me voy a explayar muchísimo más. El siguiente caso es la explosión del tren bala.
la bomba del tren bala, lo tiene Crunchyroll como la explosión del tren bala, pero yo recuerdo que cuando vi el capítulo por primera vez, que todavía no estaban en Crunchyroll, la primera vez que vi Conan, justo me puse al corriente con Conan, y como a la semana Crunchyroll anunció cuando subieron los primeros 43 capítulos de Conan a Crunchyroll, que fue el año pasado, me acababa de poner al corriente con Conan tal cual, cuando justo Crunchyroll anuncia que va a poner los primeros 43 capítulos de Conan el año pasado. Los puso, si mal no recuerdo, a principios de octubre o a finales de septiembre, una cosa así, fue cuando estuvieron disponibles. O sea, entonces ahí fue cuando volví a ver Conan por primera vez, porque me seguí de largo. Cuando hice el primer rewatch de Conan, justo acabando los capítulos, los 43 que subieron a Crunchyroll, pues me seguí de largo porque ya faltaba poco para Heiji y tal. Entonces me seguí de largo y pues la volví a ver completa. Ahí fue cuando la volví a ver completa con el relleno. Fue mi segundo rewatch fue con relleno. El tercer rewatch fue cuando la vi con mi mamá, que la vi saltándonos el relleno. Entonces, a lo que iba. Estos primeros capítulos justamente están revueltísimos. Lo explicaré mucho más a detalle en el siguiente, en la bomba del tren bala. Aquí lo tienen traducido como la explosión del tren bala. Las veces anteriores que vi este capítulo decía la bomba del tren bala. Pero justo es esto. Aquí este caso de los Detective Boys, en el manga no es el primer caso de los Detective Boys. Creo que es el primer caso donde se llaman ya Detective Boys, pero hay 2 casos antes o 3 casos antes donde todavía no son los Detective Boys y tienen sus casos. Uno que no era tal cual un caso, era como un fake caso, pero aún así es justo esta revoltura que hicieron al principio. He visto a gente diciendo en Reddit, sobre todo lo he visto en Reddit, con los fans que sigo en Twitter y tal, no lo he visto. Pero he visto varias veces en Reddit que muchos dicen que creían que el anime no iba a durar, entonces también por eso adaptaron lo que les nació de su corazón. Cometieron el gran error del capítulo 13, que el capítulo 13 lo voy a cubrir aquí solo pa tirarles roast a los adaptadores. Así, tal cual lo voy a subir, pa tirarles roast a los adaptadores. Pero curiosamente, a pesar de que los primeros capítulos están mal adaptados, para mi gusto, tenemos otras joyas, como el 11. El 11 es una maravilla visualmente, en adaptación, en música, en todo. Yo creo que el capítulo 11 es una joyísima, eso siempre lo voy a recalcar. No todo lo primero de Detective Conan está mal adaptado. Los primeros 2 capítulos son una joya, o sea, si los primeros 2 capítulos no hubieran sido tan buenos como yo los considero, yo creo que yo hubiera dejado de ver Conan, no hubiera seguido viendo Conan si los primeros 2 capítulos hubieran estado mal. Incluso estos capítulos me gustaron, me causaron gracia y tal, pero ya que lees el manga dices, oh Dios mío, qué cosa hicieron esta gente, qué hizo esta gente. Pero creo que si no ves el manga, estos capítulos están bien, o sea, están bien a secas, pero ya viendo el manga dices, oh Dios mío, ¿qué hicieron? ¿Por qué lo revolvieron así? ¿Por qué cortaron esto? ¿Por qué hicieron esto otro? ¿Por qué? Pero ¿saben? O sea, a pesar de que leyendo el manga te preguntas muchas veces el por qué, también es cierto que esto es lo que llevó a Conan a ser Conan hoy, a día de hoy. O sea, son estos capítulos con esta adaptación medio floja, con este revoltijo. Al final de cuentas tienen valor agregado, tienen espíritu. Te das cuenta que los del anime le metían mucha cuchara a Conan, pero mucha cuchara, o sea, mucha cuchara. Lo dejaron de hacer, yo creo, cuando se dieron cuenta que en el 13 la cagaron y tuvieron que rehacer el capítulo 13, o sea, el capítulo 13 es un capítulo que tuvieron que rehacer en el 128. Que los que ya han visto Conan sabrán perfectamente de qué estoy hablando al decir que el capítulo 13 lo tuvieron que rehacer y hacerlo el capítulo 128, porque era de vital importancia para el 129. Creo que cuando se dieron cuenta de eso fue cuando ya empezaron a hacer las adaptaciones mucho más fieles al manga.
Pero creo que sí, estos capítulos tienen cierta alma interesante que de cierta forma, al verlos tan revueltos cuando lees el manga, te saca un poco de onda. Pero, o sea, sobre todo ahorita que ya he leído un poco más del manga, ¿no? No he leído el manga completo, lo repito, no he leído el manga completo. Hay veces, hay capítulos que hasta yo misma en el manga he leído salteados. Hay capítulos que justo me causaba curiosidad cómo fue en el manga, los busco y los leo en el manga y tal. O sea, yo tengo los tomos del 1 al 9, luego me salto al 16 porque no he podido encontrar del 10 al 15 baratos. Sí los puedo encontrar, pero no me salen baratos, así que por eso no los he comprado. Pero justo en estas leídas del manga que he tenido en impreso, es que me di cuenta de lo desordenados que estaban estos primeros capítulos. Que siguen teniendo esencia, siguen teniendo alma y siguen siendo buenos, es cierto. Pero de cierta forma a veces este desorden me descoloca mucho, ya que sé el orden real. No sé si a las demás personas que han leído y han visto Conan les pase lo mismo. Creo que si no has leído Conan no hay ningún problema, ni siquiera te das cuenta que están revueltos. Y los capítulos que están mal adaptados no te das cuenta que están mal adaptados. Pero de ahí en fuera, este capítulo es muy importante a nivel anime justo por esto. Es el primer capítulo de los Detective Boys. Es justamente también este primer capítulo donde se nombran ellos, los Detective Boys, o la Liga Juvenil de Detectives, como quieran llamarlas. Aún así, me gustan mucho los niños. Lo repito, al principio no podía, o sea, al principio no era muy fan de sus casos, los veía porque sentía que tenía que verlos, pero eventualmente les agarré mucho cariño a esos niños, mucho cariño a esos niños. Son de mis personajes que también me gustan mucho, le agarré mucho cariño a esos niños. A día de hoy sus casos son mis casos favoritos. A día de hoy los casos donde están ellos son casos que suelo disfrutar mucho, que suelen gustarme mucho, aunque voy a ser sincera, muchos casos de Detective Conan me gustan mucho y muchos casos los disfruto mucho independientemente de quién esté en esos casos, ¿no? Hay casos que me gustan más que otros y hay casos que sí me llegan a aburrir. Por ejemplo, creo que mi más grande ejemplo es Kogoro en el bar. O sea, Kogoro en el bar yo lo veo en las noches de insomnio. No lo he hecho en realidad, no he visto Kogoro en el bar en las noches de insomnio, pero un día lo voy a probar, seguro funciona. Los Detective Boys actualmente me parecen de los casos con ellos más entretenidos, también de hecho me lo aventé muy rápido justo porque estaba muy entretenido, o sea me aventé el rewatch muy rápido, haciendo las notas y tal, porque voy pausando, voy haciendo notas, voy grabando, así es como funciona mi dinámica para grabar este podcast. Me lo llevé muy rápido justo porque es un capítulo que se pasa muy rápido porque es muy disfrutable, es un capítulo muy disfrutable, los Detective Boys son muy disfrutables y aunque pudiera pensar, y sobre todo conociéndome a mí, que no me suelen gustar justo estas historias con niños incluidos, yo llegué a pensar que los Detective Boys me iban a cansar y todo lo contrario, o sea, acabé amando a los Detective Boys de la misma forma que amo casi todo lo que está con Conan. Bueno, Gosho, tampoco te emociones, no te amo tanto. Pero bueno, una vez más, muchas gracias por ver este capítulo. El siguiente capítulo, Explosión en el Tren Bala, es un capítulo donde va a haber ranteo. Voy adelantando que va a haber ranteo porque este capítulo es muy importante en el manga y a los del anime se atrevieron a quitarle esa importancia. Es un capítulo muy importante en el manga, pero muy importante, es un capítulo clave en el manga y los del anime lo arruinaron. Así que aquí va a haber mucho ranteo la siguiente semana con el capítulo número 5 de Detective Conan, Explosión en el Tren Bala, de acuerdo con Crunchyroll, de acuerdo a lo que yo me acuerdo es la bomba del tren bala. Vamos a esperar a la siguiente semana para el ranteo extremo, espérenlo, nos vemos en el siguiente capítulo de este podcast Pista a Pista. Una vez más, muchas gracias por escucharlo, que tengan una muy bonita semana, hasta luego, bye bye.